Dios les bendiga, amados hermanos, amada Iglesia del Señor. Vamos a continuar en el desarrollo del estudio del libro de Apocalipsis. La semana pasada iniciamos este libro, así que lo que hicimos fue una introducción a este libro apocalíptico profético y el estudio anterior hemos llegado del capítulo 1, versículos 1 al 8, así que vamos a avanzar hasta completar todo el capítulo. Y lo que nosotros leemos en el libro de Apocalipsis es lo que el apóstol Juan vio y escribió bajo inspiración del Espíritu Santo. Juan fue el último de los apóstoles del Señor en morir, y lo que se nos revela acerca de este cristiano es que fue escogido para una labor de suma importancia, como fue escribir 5 de los libros del Nuevo Testamento, entre los que se encuentra, por supuesto, el libro de Apocalipsis que estamos estudiando en el día de hoy. Y así que hoy vamos a seguir en el desarrollo de este estudio. Vamos a estar estudiando Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 a el 20, ¿sí? Así que vamos a aprender del versículo 9 al 11 mucho acerca de Juan y también acerca de la condición en la que se encontraban los cristianos primitivos, es decir, aquellos que recibieron en primera instancia esta revelación. Y Juan, a pesar de ser apóstol de Cristo y escritor de 5 de los libros del Nuevo Testamento, noten ustedes que en el versículo 1 él se identifica como siervo del Señor, es decir, esclavo de Cristo. Y en el versículo 9, que ahora lo vamos a leer, se identifica como nuestro hermano en el Señor, ni más ni menos, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice así, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hay varias cosas que podemos saber en este único versículo que acabamos de leer. Varias cosas podemos saber de nuestro hermano Juan. Primeramente, cómo él se muestra frente a los demás, como uno más de sus hermanos. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano. Y otra de las cosas que podemos saber respecto a Juan, y respecto también a la iglesia primitiva, es que se encontraban en gran tribulación. Dice: copartícipe vuestro en la tribulación, es decir, se encontraba en tribulación él y toda la iglesia del Señor. Otra de las cosas que podemos notar es que nos está hablando en tiempo presente que está en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Es decir, a pesar de toda la tribulación que estaban atravesando, él no perdía la paciencia, ¿no? Él no perdía la esperanza, él no perdía la paz, él estaba siendo paciente a pesar de la gran tribulación que estaban atravesando. Él estaba allí, en la isla de Patmos, prisionero, no por ser un delincuente, sino por haber predicado el Evangelio de Jesucristo. Así que nuestro hermano Juan, hermanos, en su relación con el Maestro, con nuestro Señor Jesucristo, se consideraba no más que un siervo, ¿no? Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola
por medio de su ángel a su siervo Juan. Noten cómo él se identifica delante del Señor como su siervo, no más que eso, y delante de sus hermanos como un hermano más, ¿sí? Es decir, en su relación con los otros súbditos del reino de Jesucristo, se consideraba no más que un hermano, ¿no? Nuestro hermano Juan, al parecer, había aprendido bien su lección de humildad después de la presuntuosa petición que le hizo a Cristo Jesús juntamente con su hermano Santiago, también llamado Jacobo, en el libro de Marcos, capítulo 10, si me acompañan por favor, versículos 35 al 37. Juan capítulo 10, versículos 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bueno, cuando Cristo vio que los demás discípulos se habían enojado con ellos, los reprendió a todos, diciéndole, noten ustedes en Marcos capítulo 10, versículo 41, dice: cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué lección, ¿no?, respecto a la humildad que nos tiene que identificar a cada uno de los discípulos de Jesús por ser copartícipes de su reino, ¿no? Entonces, la actitud de Juan en aquella oportunidad, por supuesto que fue la opuesta a la que se presenta aquí en el libro de Apocalipsis. Qué bueno sería, ¿no?, que todos nosotros pudiéramos aprender también esta lección sobre la grandeza cristiana, ¿sí?, sobre la grandeza del humilde, sobre el poder del siervo. Y también sería realmente maravilloso que todos los supuestos religiosos que se identifican con orgullo, como reverendo, como padre, como excelentísimo maestro y otros títulos de superioridad intelectual y espiritual, escucharan la voz de Cristo cuando dice a nosotros y a todos sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 8, miren lo que le dijo, nos dice nuestro Señor Jesucristo a todos. Mateo 23, 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Aquí no hay nadie que tenga coronita, como alguien que entre su pueblo, ¿no?, se creen como que brillan más que otros, como que son ungidos ellos y los demás están por debajo. No, hermanos, esa no es la temática de Dios. No, Dios no quiere que nosotros ejerzamos un dominio sobre el otro, ¿no? O sea, de manera piramidal, y está el apóstol, el profeta, y entonces así, no. Aquí el que gobierna es Dios, que está por encima de todos, y todos nosotros somos hermanos. Cumplimos diferentes funciones, pero todos somos hermanos. Así que nuestro hermano Juan había entendido este gran principio del cristianismo. Es que, hermanos, si sabemos más de la Biblia que otros, siempre vamos a ser hermanos,
Si nuestra condición intelectual o económica es superior o inferior a nuestros hermanos, siempre vamos a ser hermanos. Así que, hermanos, el hombre que recibió esta revelación y la puso en forma escrita para las iglesias de Asia y para todos nosotros, por supuesto, es nuestro hermano. Él se presentaba delante de los demás del reino como un hermano más. No como algunos que ahora, si no le dicen apóstol, si no, no se dan vuelta. Lo tienen que llamar con el título que les corresponde. No, hermanos, somos todos hermanos. Y esa lección de humildad la debemos aprender si queremos ser parte del reino de Dios. Otra de las cosas que podemos aprender de este versículo que leímos, el versículo 9, es que además de ser un cristiano, Juan estaba atravesando una gran tribulación, porque el texto bíblico, amados hermanos, lo identifica como copartícipe junto a la iglesia en la tribulación. Miles de cristianos habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Así que Juan estaba padeciendo la tribulación cuando escribió esta carta y estaba en el exilio en la isla llamada Patmos, como recién acabamos de leer, por haber predicado con fidelidad la palabra de Dios. Ellos eran parte, sí, del reino romano, sujetos a la ley de Roma, pero el consuelo y la seguridad, hermanos, de los cristianos y de cada uno de nosotros, hermanos, gobierne quien gobierne, es de que participamos, además, del reino eterno de Dios. Y somos súbditos del Rey de Reyes, hermanos. Así que pertenecemos al reino de Cristo Jesús. Juan dice copartícipe de la tribulación en el reino, tiempo presente, y en la paciencia de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros no estamos esperando reinar, nosotros estamos reinando, ¿sí?, con Jesucristo en todo este tiempo, desde que nuestro Señor Jesucristo en su primera venida estableció su reino hasta el día de su consumación en su segunda venida, donde allí serán destruidos todos los reinos de esta tierra y el único que prevalecerá, como dice el libro de Daniel, que jamás será quebrantado, es el reino de nuestro Señor y Dios. Alabado sea el nombre del Señor, el reino de Cristo, que ha estado en vigencia por más de 2000 años, hermanos. Esto lo manifestó el Señor en Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, versículos 22 al 29. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es allí cuando Jesucristo establece su reino. Él está diciendo, yo establezco mi reino terrenal en este momento porque yo estoy, lo dice claramente, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él está manifestando que había llegado el reino de Dios, que se estaba estableciendo el reino de Dios, el reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Porque, ¿cómo
¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, dice el Señor, y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Ya no tenía más la potestad Satanás sobre los hombres a través de enseñorearse del pecado. No, no, no. El Señor lo ató. Y la gente se podrá preguntar y decir, pero si el diablo ya está atado, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Está atado, hermanos, está limitado, pero eso no le impide que él haga cierto daño. Si él pudiera, por supuesto, en este mismo momento se levantaría contra la iglesia a través del engaño a las naciones, pero hasta este momento algo lo detiene. ¿Quién es el que lo está deteniendo? Dios mismo, hasta que llegue su momento y él sea desatado para que, bueno, salga a engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra y se levante como la última de todas las persecuciones, que va a ser la peor de todas contra la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Pero, hermanos queridos, aunque él quiera raer sobre la faz de la tierra a la iglesia, no lo conseguirá. Si bien la Biblia nos revela que muchos cristianos morirán, no llegará a cumplir con su objetivo de raernos de sobre la faz de la tierra. Muchos morirán, pero no todos. Y en el momento en que él crea que va a destruir a todos los cristianos de sobre la faz de la tierra, de manera repentina él será destruido junto con todos sus aliados, la bestia, el falso profeta y todas las naciones de la tierra. Así que, hermanos, qué interesante es poder profundizar en la palabra de Dios para no ser engañados. Entonces, hermanos, ya nuestro Salvador, lo hemos leído, estableció su reino aquí en la tierra cuando vino por primera vez. Él se ha sentado a la diestra de Dios en el cielo y reina. Él está reinando, Él no está esperando reinar. Él ya está reinando. Y los que se someten voluntariamente al Rey Divino participan en su reino y de todas las bendiciones que Él proporciona a los súbditos de Él. Por supuesto que Dios, nuestro Señor Jesucristo, reina sobre todo, sobre justos y sobre injustos. Sí, hermanos. No podemos limitar el poder de Dios o su soberanía simplemente a la iglesia. Él reina sobre todos, pero sobre los suyos reina con cetro de justicia. Mas sobre las demás naciones que le dan las espaldas, enemigas de Dios y de su pueblo, reina con vara de hierro. Ellos tienen que hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sepan, aunque no lo quieran. Dios hace lo que Él quiere, porque Él está reinando. Así que esa es la tranquilidad y la confianza que debemos tener sus súbditos, hermanos, frente a cualquier dificultad que podamos atravesar aquí en la tierra. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 28, Hebreos 12, 28, dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Gloria a Dios. O sea que hemos recibido nosotros un reino. El Señor está reinando, nosotros participamos en su reino, gloria a Dios. Así que esto es algo que debemos tener en mente siempre. Volviendo al apóstol Juan, amados hermanos, ¿cómo era posible, esta es la pregunta, cómo era posible que un hombre que se encontraba en el exilio, prisionero, que se encontraba en una tribulación realmente fuerte, grande, un profeta que supo por revelación que venían más problemas y más persecuciones para la iglesia, ¿cómo es que este hombre podía estar lleno de paciencia en esta situación? Esa sería la pregunta. ¿Y saben cuál es la respuesta? Que su paciencia era sencillamente su confianza en Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabía que aunque el reino romano era el que estaba ejerciendo un poder civil, un poder político,
en ese momento de manera mundial sobre todo lo que se conocía como mundo hasta ese momento, el que estaba por encima de ese reino era nuestro Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Y más adelante, en el libro de Apocalipsis, describe en qué se asienta esa paciencia cristiana en medio de sufrimiento, en medio de persecución. ¿Y saben en qué se asienta? En el amor y en la confianza en Cristo. Es que el fin de todos aquellos que nos persiguen, amados hermanos, y de los que siguen al perseguidor de la iglesia, que es Satanás, es juicio y castigo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, miren lo que dice, 13:10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos tiene que ver con la venganza de Dios y la recompensa que recibiremos todos aquellos que no perdemos la esperanza y la confianza en Él. Es que esta confianza deriva de su palabra, por eso es importante que profundicemos cada día en su palabra. Y dice claramente, si alguno nos llega a matar, hermanos, va a ser muerto, hermanos. Aquel que se mete contra el templo de Dios, se mete contra Dios mismo, hermanos. Y aquel que destruye al templo de Dios, que somos nosotros, Dios lo destruirá. Así que en eso se basa la paciencia del cristiano, ¿no? Apocalipsis 14, 10 y 11 dice: Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De eso se trata la paciencia de los santos, la confianza que tenemos en que Dios es aquel que vengará la sangre de los mártires santos, la sangre de los cristianos fieles, hermanos. Y no solamente de eso se trata la paciencia, sino de la recompensa que recibiremos todos aquellos que perseveramos en fidelidad para con Dios. Entonces la paciencia de los santos se basa en el castigo de los impíos, pero también en el fin glorioso de aquellos que son fieles a Cristo, como lo dice en Apocalipsis 14, 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. Escuchen lo que dice: bienaventurados, o sea, felices, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En eso se basa la paciencia del apóstol Juan, que a pesar de estar prisionero y en tribulación, junto con también sus hermanos, copartícipes en la tribulación, no lo hacía decaer en su fe, en su confianza hacia Dios. Así que esta era la paciencia de Juan, la misma que nuestro Señor Jesucristo y la misma que nosotros podemos tener y que nos puede fortalecer para poder soportar toda presión, todo problema en esta vida. Y esto es la esperanza, hermanos, de algo mejor. Amén. La confianza en un Dios justo y misericordioso que permite que el cristiano, y aún los cristianos en la gran tribulación, cuando tengamos que atravesar ese momento, tengamos paciencia. Pero para esto debemos someternos a nuestro Rey, al Rey de Reyes y Señor de Señores, obedeciendo a Cristo para poder tener esta confianza, esta esperanza, esta paciencia. ¿Saben de qué manera se acrecienta la gracia de Dios en nuestras vidas? Que es ese poder que, además de santificarnos, nos fortalece para seguir adelante en medio de tribulación. Con dos herramientas, hermanos: la oración y la palabra de Dios. Si dejas de lado algunas de estas dos herramientas que Dios nos dejó para poder dispensar su gracia en nosotros, entonces estamos perdidos, porque sin la gracia de Dios no vamos a poder ser salvos. Así que Juan recibió esta revelación
para que nosotros entendamos y no tengamos miedo de lo que vendrá. Esto que se nos está revelando aquí no es para que nosotros nos llenemos de terror, no, hermanos. El temor que la Biblia nos habla que debemos tener para con nuestro Dios se trata de reverencia, de respeto, hermanos. Eso es lo que nosotros debemos brindar a nuestro Dios. Respeto, reverencia, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sin nosotros merecerlo. Por eso debemos tener confianza, debemos tener paciencia. Y así, hermanos, fue como dice aquí en la palabra del Señor, que el primer día de la semana se encontraba allí el apóstol Juan en la prisión, ¿no? Que se encontraba allí por haber predicado la palabra de Dios, por haber sido fiel al testimonio de Jesucristo, y él se encontraba adorando a Dios, allí en la isla llamada Patmos. Allí se encontraba Juan en el exilio, pero a pesar de estas dificultades que él estaba atravesando por causa del testimonio de Jesucristo, él había sido fiel, un fiel siervo del Señor, no se había olvidado del Señor. Y en ese día se encontraba en el Espíritu, pendiente de las cosas del Espíritu de Dios y de su voluntad. Y entonces fue cuando recibió esta visión, esta revelación que nosotros ahora conocemos como el libro de Apocalipsis. Ahora sí quiero avanzar en el estudio y leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 16, y dice así: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Todos estos son simbolismos, no es de que nuestro Dios es un viejito, ¿no? Todo ahí decrépito, no, cuando dice de un cabello blanco, lo que está simbolizando, ¿no? Es la ancianidad, ¿no? Cuando la gente o las personas nos vamos acercando a nuestra edad más adulta, más anciana, es porque, bueno, ya nos vamos poniendo más añosos y el simbolismo tiene que ver con la eternidad de Dios. Nuestro Dios es eterno, es añoso, no tiene principio, no tiene fin. Bueno, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce. No dice que tenía pies de bronce, todo es una semejanza. Lo que está tratando Juan es de explicar una realidad espiritual, traer, ¿sí?, a nuestra realidad una realidad espiritual. Entonces trata de explicar de manera comprensible a nosotros una realidad espiritual que no es la realidad física que nosotros conocemos, ¿no? Es algo realmente muy difícil tratar de explicar una gloria tan maravillosa, ¿no?, como la de contemplar al Hijo de Dios, a Cristo Jesús glorificado. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, ¿no? Así que Juan en esta visión vio a Cristo representado como el mensajero divino, el Hijo del Hombre, dice. Y este libro es un libro lleno de simbolismos. Nosotros no podemos estudiar este libro de manera literal porque, como ya les dije, vamos a caer en grandes absurdos. Este género literario es apocalíptico profético, o sea, que contiene símbolos.
Es un libro que contiene muchísimo simbolismo, entonces nosotros no podemos tratar de interpretar de manera literal algo que es simbólico. Y la expresión el Hijo del Hombre es muy común, especialmente en el libro de Lucas, como descripción de Cristo Jesús, Jesucristo mismo, en varias oportunidades. Él se identificó como el Hijo del Hombre, por eso sabemos que se trata de Jesucristo. Y en el libro de Daniel también aparece esta descripción y también está mencionando a Cristo Jesús, que después en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo se identifica, lo hace llamándose el Hijo del Hombre, ¿no? Quisiera que me acompañaran a Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, que es allí donde hace mención al Hijo del Hombre. 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Así que el Hijo del Hombre hace mención a nuestro Señor Jesucristo, al cual le fue dado dominio, gloria y reino, para que toda rodilla se doble de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Así lo declara la palabra de Dios. Por eso sabemos que se está refiriendo a Jesucristo con todos estos simbolismos. Así que el que hablaba a Juan y que enviaba este mensaje a las iglesias de Cristo, allí en Asia, es el Rey Eterno, el Hijo del Hombre. Su vestidura es la misma del sumo sacerdote y del mensajero de Dios que habló a Daniel en Daniel capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, ¿no? Brillaba. Sus ojos como antorcha de fuego. Son los mismos simbolismos que utiliza Juan para hablar de Jesucristo. Sus brazos, sus pies como el color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como un estruendo de una multitud. Exactamente los mismos simbolismos para referirse de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para referirse a nuestro Señor y Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En Daniel 7, capítulo 7, versículos 9 y 10, también miren lo que dice. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, igual referencia que Juan, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, gloria a Dios. Entonces estamos hablando también que está haciendo mención en el simbolismo, ¿no? De la eternidad de Dios, ¿no? Hace mención como un anciano de días, pero no es que es un anciano nuestro Dios, sino que a lo que se está refiriendo es que es eterno, está hablando de la eternidad, días, añoso, eterno. Alabado sea el nombre del Señor. Su cabeza, sus cabellos, dice que eran blancos como blanca lana, Juan, ¿no? Entonces son iguales a los del anciano de días de Daniel, ¿no? Allí en el simbolismo de la visión de Daniel. Y también a quien se está refiriendo Juan es aquel representado como aquel que viene a hacer guerra contra los perseguidores de la iglesia. Si me acompañan por favor a Apocalipsis capítulo 19, versículos 15 al 21, de su boca sale una espada aguda. Y dice también, ¿no?, que de su boca salía una espada aguda, aquí en el capítulo 1, en el versículo 19 lo mismo, para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Aquí nos está revelando quién es: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es aquel que tiene, de su boca sale una espada aguda. Ese es a quien se está refiriendo Juan cuando vio esa gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Santo es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, Él es el vengador de su pueblo. Su rostro refleja la majestad de Cristo, cuya gloria fue manifestada en el monte de la transfiguración. Así que en términos simbólicos, en descripciones basadas principalmente en textos antiguos testamentarios, como acabamos de leer, hermanos, el apóstol vio efectivamente a nuestro Señor Jesucristo representado como Rey, representado como sumo sacerdote, como profeta o vocero de Dios, el Dios eterno, el que todo lo sabe, el juez, el verbo de Dios, el vengador del pueblo, el vengador de su pueblo, gloria a Dios, el Cristo soberano. Y la reacción de Juan al ver tal gloria, dice que fue esta. En Apocalipsis 1:17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Dios no quiere que nos aterroricemos de Él. Dios no quiere que le sirvamos a Él porque tenemos terror, porque nos vamos a ir al infierno. Dios quiere que le sirvamos a Él porque le amamos. Porque Él, para salvarnos, entregó su vida por nosotros, hermanos, por amor, sin que nosotros lo mereciéramos. Vale todo nuestro amor hacia Él. Entonces, mis amados hermanos, dice que Juan se llenó de pavor. El apóstol prácticamente se desmayó. Dice: caí como muerto a sus pies. Pero el Señor no tardó en consolarlo y le dijo: no temas. Nuestro Dios no quiere dejarnos espantados delante de su presencia. A Cristo no le da gusto vernos llenos de terror. Él quiere que nosotros podamos sentir confianza en Él. Él vino a eliminar el miedo del corazón de sus discípulos. Lo que nosotros debemos tener hacia Él es reverencia. De eso se trata el temor santo: reverencia, respeto. Le debemos brindar honra. El terror es algo característico de los dioses paganos. La gente, por terror a que los dioses, sus dioses no trajeran castigo sobre las cosechas, eran capaces de entregar a sus propios hijos y quemarlos. Como en el caso del dios pagano Moloch. Dios no quiere que nos aterroricemos, Dios quiere que confiemos en Él. Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. ¿Saben qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando cayó como muerto a sus pies? Juan dice que le animó a tener confianza en Él. Así es, mi hermano. Y además de todo esto, el cristiano no debe temer, hermanos, en la faz de las dificultades y tribulaciones que todos, hermanos, tenemos que afrontar casi diariamente por ser parte de este mundo. Todos sufrimos, todos padecemos, todos tenemos que enfrentar dificultades en algún momento de nuestra vida, pero el Señor nos dice claramente que debemos confiar en Él. Saben que el lema del cristiano es: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Gloria a Dios. Debemos estar seguros que nuestro Dios suplirá todo aquello que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No temamos, hermanos, de lo que vendrá en el mañana, hermanos, porque el Señor es aquel que suplirá todo lo que nosotros necesitemos. Gloria a Dios. Él es nuestra seguridad aún, hermanos, cuando todo aparentemente va en contra de nosotros, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan
a bien. Esto es, dice la palabra del Señor, los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si nosotros estamos dentro de su voluntad, si nosotros somos fieles a Él por medio de su palabra, si nosotros cumplimos nuestra misión, si nosotros, hermanos, realmente actuamos como discípulos de Jesús, que una de las características de los discípulos de Cristo es el amor, hermanos. Nos conocerán por aquellos que nos amamos los unos a los otros, ¿no? O sea, por el amor de Dios en nuestros corazones, amén, por lo obedientes que somos a Dios, los fieles que somos a Dios. Entonces, no debemos tener ningún temor de las cosas que acontecerán. El Señor nos está revelando, sí, llegarán momentos duros para la iglesia del Señor, pero no debemos temer, amados hermanos. Así que, hermanos, no debemos temer aún ante la faz de la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque la base de la confianza del cristiano en el momento de la muerte es la victoria que nuestro Salvador ha ganado, hermanos queridos, sobre la muerte misma. Miren lo que dice Apocalipsis 1:17 al 18. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. O sea, ni a la muerte le tenemos que tener miedo. ¿Saben por qué? Porque Él estuvo muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves. El día que nosotros tengamos que partir, vamos a partir porque Él así lo quiere. Pero si Él no quiere que nosotros aún muramos, no habrá nada ni nadie que pueda producir la muerte en nosotros. Es solo Dios, hermanos, es solo Dios. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, gloria a Dios, santo es el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, como dice Romanos 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, amados hermanos, no temamos aún en la muerte, porque somos más que vencedores por Cristo Jesús. Él tiene las llaves, o sea, la potestad sobre la muerte para resucitar y cambiar nuestros cuerpos mortales en inmortalidad. Aún si morimos, hermanos, nosotros somos victoriosos aún en la muerte, porque pasamos de muerte a vida en un instante, hermanos, porque lo importante es morir en este cuerpo físico con vida espiritual, porque sabemos que en ese mismo instante vamos a la presencia de Dios. Por eso no tememos, hermanos. Por eso el siervo fiel, el siervo de Dios que es fiel, no debe temer, hermanos. No debe sentir miedo. Hermanos, el sistema de revelación ocupado por Dios en este libro, aquí en Apocalipsis, representa grandes verdades en símbolos que tal vez puedan llegar a impresionar la mentalidad humana. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que el mismo texto explica el significado de las señales en una forma muy clara para que no quede ninguna duda en nuestras mentes, y lo que no está explicado aquí, revelado o interpretado aquí en el libro, se encuentran en profecías antiguas testamentarias, pero toda la revelación se encuentra en la Biblia. No hace falta que comencemos a conjeturar o a hacer interpretaciones privadas que no llevan más que a confusiones o, como le digo, y vuelvo y repito, a grandes absurdos, hermanos. No, nosotros solamente tenemos que dejar que la propia Biblia se interprete. Noten ustedes, por ejemplo, amados hermanos, que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 18, encontramos los símbolos, ¿sí? Pero en Apocalipsis 1:20 encontramos la revelación, porque, por ejemplo, dice, en el versículo 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿sí?
Y después en el versículo 16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero si vamos al versículo 20, nos dice la interpretación. O sea, no hace falta que ni siquiera nos quememos la cabeza para decir qué quiere decir, qué son los 7 candeleros de oro, qué son las estrellas. Lo dice claramente, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que la próxima semana vamos a estar estudiando cada una de las iglesias. De allí vamos a sacar las cosas que Dios aprueba en una iglesia y las que desaprueba, para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios demanda de nosotros y qué es lo que nosotros tenemos a renunciar. Así que está clara, hermanos, la interpretación aquí en la visión, y lo que nos está diciendo que los 7 candeleros, lo dice claramente, de oro, dice que son las 7 iglesias. Recuerden que el número 7 trata, o sea, lo que simboliza es lo santo, ¿no? La santidad. Entonces se está hablando de 7 iglesias, hermanos, que son 7 iglesias literales que se encontraban en las 7 ciudades de las que aquí se hace mención, ¿no? Son ciudades que existían en el tiempo de Juan: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. 7 iglesias, amén, a las que se va a dirigir nuestro Dios y de las que tenemos que aprender cuáles son las cosas que Dios aprueba y que desaprueba de cada una de las iglesias para poder llegar a ser esa iglesia perfecta que Dios viene a buscar. Y está claro que la visión de las iglesias como candeleros es que la iglesia es la luz del mundo y que está en las manos del Cristo victorioso. Gloria a Dios, porque lo dice claramente, hermanos, gloria a Dios. 7 iglesias son los 7 candeleros, ¿no? La iglesia es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, hermanos. La iglesia está en las manos del Cristo victorioso. Y este mensaje lo que está enseñando es la seguridad de la iglesia, hermanos, como también la responsabilidad que tiene la iglesia aquí en la tierra. Y Cristo también dice respecto al simbolismo de las estrellas, que son los ángeles de la iglesia, ¿sí? Y los candeleros son las iglesias. Ahora, el significado literal de la palabra ángel es mensajero, hermanos. Y esto lo podemos ver también en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 7, Malaquías 2, 7. Dice así: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Así que vemos que el sacerdote es mensajero, el sacerdote es llamado mensajero, o sea, ángel. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 5, 2:5, dice: hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos? 2.25. 2.25, ahí está. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Está hablando de los 12 espías, hermanos, haciendo mención a los 12 espías. Y la palabra griega, ángeles, que se usa aquí en Apocalipsis, es la misma usada para referirse justamente a esos 12 espías que entraron a Canaán, y se traduce mensajeros, es decir, está hablando de los pastores, de aquellos que transmitían este mensaje a la iglesia, porque en el tiempo de Juan, hermanos, no tenían la accesibilidad que nosotros tenemos, la posibilidad de cada uno tener nuestra Biblia en nuestro hogar. Eran muy caras las copias de los pergaminos, por lo tanto la gente debía reunirse
en la iglesia para escuchar al mensajero que transmitía estos mensajes. Así que, hermanos, la palabra ángel en sí no se refiere necesariamente a seres espirituales como comúnmente hablamos, sino que su significado básico es mensajero. Así que necesitamos recordar esto, hermanos, que no tenían su propia copia los cristianos de la palabra de Dios, de lo que nosotros conocemos aquí ahora como Biblia, sino que las copias de los manuscritos eran bien escasas. No era posible que cada cristiano llevara su copia de la palabra escrita a su hogar, sino que tenían que reunirse, ¿sí?, los miembros a escuchar el mensaje inspirado, y la manera que se utilizaba era leyendo con voz alta en la iglesia ante toda la congregación el texto bíblico, ¿no? Y esto es a lo que se refiere Juan cuando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, o sea, el pastor, el mensajero, y los que oyen, los congregantes, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y es lo mismo que podemos ver cuando Pablo habla a los colosenses, en Colosenses capítulo 4, versículo 16, que dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que de la Odisea la leáis también a vosotros. Entonces, esta era la manera de transmitir el mensaje. Por eso cuando habla de los 7 ángeles, está hablando de los 7 pastores de cada una de esas iglesias, los 7 mensajeros que transmitían estas profecías, que lo debían hacer de manera masiva, ¿no? Esto es de manera progresiva. Nuestro Señor Jesucristo llega como el mensajero, ¿sí?, el ángel mensajero, ¿sí?, ángel es mensajero, le revela esto a Juan, y Juan lo transmite a los pastores, a los mensajeros, para que ellos de manera masiva puedan transmitir este mensaje. Amén. Así que vemos que llega de manera progresiva. Esta palabra viene de Dios, Jesucristo fue el mensajero, lo recibió Juan, ¿sí? Y él la escribió y la recibieron los mensajeros de las iglesias y las leyeron a las iglesias de manera masiva. Así que tenían una obra muy importante los mensajeros, la comunicación masiva justamente. Así que, bueno, vamos entendiendo, ¿no? Se va entendiendo el libro de Apocalipsis. Bueno, a medida que vamos avanzando, todas las preguntas que van surgiendo las va a ir respondiendo la palabra de Dios, y cuando lleguemos a finalizar este libro va a quedar totalmente claro. Por eso les pido, hermanos, que no se pierdan ninguno de estas enseñanzas, sino que las reciban, indaguen, estudien y que las transmitan. Eso es lo que el Señor nos encomendó a todos sus discípulos. Así que, hermanos, vimos entonces que la función del candelero es, por supuesto, dar luz. El concepto de la iglesia como luz es muy común en el Nuevo Testamento, y sin duda es la idea que debe quedar en nuestras mentes, amados hermanos. Y por medio de este simbolismo, Cristo está recordando a las iglesias en Asia y a nosotros hoy la responsabilidad que tenemos como iglesia de Cristo de ser luz en este mundo de tinieblas, ¿no? Siendo fieles a Cristo de manera moral, espiritual y doctrinalmente. Por eso no debemos callar ante la falsa doctrina, ante los apóstatas, los mentirosos, los engañadores. No debemos callar. Y este es un mensaje que alienta a las iglesias a que resistan la presión mundana, que quieren conformarnos a este mundo pecaminoso, que quieren hacernos enmudecer, callar, tener miedo, no hablar. No, hermanos, debemos ser luz en medio de tinieblas, luchar abiertamente para eliminar las tinieblas. Así que tenemos que recordar, hermanos, que como iglesia debemos ser luz en el mundo, ¿no? Y es Dios aquel que nos cuida, hermanos. No tengamos miedo de las amenazas. Nosotros sigamos transmitiendo este mensaje salvador, sigamos siendo luz en medio de tinieblas, porque el que nos cuida es Dios. Dice que Él era el que estaba en medio de los candeleros, ¿sí?, de oro. Y si les pido que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 5, que habla respecto a los que debemos ser luz. Amén.
Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, capítulo 5, versículos 14 al 16, dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Somos candeleros. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, miren lo que dice, 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La iglesia debe ser candelero. Gloria a Dios. Efesios capítulo 5, versículo 8, también dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hermanos, el mundo es un lugar oscuro, un lugar de tinieblas. Pero Cristo vino a este mundo en su primera venida, hermanos queridos, y estableció su iglesia allí en Jerusalén. Pero Él no mandó que su pueblo se apartara a un lugar desierto para no tener ningún contacto con el mundo. Tampoco dejó Cristo a su iglesia en tinieblas. No, hermanos. Tampoco le dio la aprobación para que participemos en las tinieblas. No. Sino que el concepto que Cristo nos enseña y lo que sus apóstoles siguieron enseñando es que la iglesia tiene que influir en el ambiente de la ciudad, nación, del mundo en la que se encuentra. Y no debemos tener miedo ni conformarnos al sistema de vida que este mundo ofrece. Así que, hermanos, la iglesia sigue siendo luz del mundo, esperanza para los perdidos. La única cosa que mantiene en existencia a este mundo, ella sigue con la victoria segura, gloria a Dios. Ella sigue con la gran responsabilidad de sacar a la luz los errores morales, espirituales y doctrinales que caracterizan a las tinieblas. La iglesia de Cristo es la luz del mundo que se encuentra cuidada en las manos del Cristo victorioso. Eso es lo que estamos viendo y lo que se nos está revelando en esta visión, que no es un misterio, sino que es una revelación, hermanos. Dios no nos quiere confundir, Dios quiere que sepamos, Dios quiere revelarnos, y es lo que nosotros debemos ocuparnos, hermanos, en indagar, en descubrir este mensaje que Dios está revelando a su iglesia. Por eso les agradezco, hermanos, de que con tanto amor atesoren esta palabra y que me sigan acompañando en cada uno de los estudios. Que el Señor los bendiga.